得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo les va? Aquí empezamos una nueva emisión de Clave China, como todos los domingos. Bueno, hemos estado toda la semana informando en las redes. Obviamente el mundo está muy, pero muy movido con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y se me ocurrió empezar el programa explicando, a cuento de algunas cuestiones que uno escucha en la calle, ¿no? Me decía un taxista el otro día, pero ¿qué tiene que ver acá el aumento de precios en Argentina con lo que está pasando, con la excusa de la guerra? ¿Qué tiene que ver Latinoamérica con esta guerra que está tan lejos? Bueno, tiene mucho que ver. Es decir, y hay incidencias e implicancias. Entonces pensé que quería abrir el programa explicando un poquito por qué tiene incidencia en la región latinoamericana y también en nuestro país. Ustedes saben que el mundo está íntimamente interconectado y, como siempre decimos, es un extenso tablero de ajedrez donde cuando movemos una pieza afecta a las restantes. Y muchas veces, como en este caso, esto trae aparejado cambios de gran alcance, aunque geográficamente creamos que la guerra está lejos. Desde su inicio, casi a finales de febrero, Washington, la Unión Europea, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es la OTAN, y todos sus aliados, incluidas las megaempresas digitales, tienen como objetivo cercar y aislar a Rusia. Las consecuencias, según Ignacio Ramonet, en una nota publicada en el diario mexicano La Jornada, que me pareció muy interesante traer aquí, sostiene que se está convirtiendo en una guerra mundial de nuevo tipo. Escuchen, guerra mundial de nuevo tipo. Un hiperconflicto híbrido, se los denomina ahora, que por el momento en su arista militar se desarrolla en un teatro concreto y local, el territorio de Ucrania, pero que en todos los demás frentes, el político, el económico, el financiero, el monetario, el comercial, el mediático, el cultural, el deportivo, el espacial y todos los etcétera que ustedes le quieran agregar, se ha transformado en una guerra mundial y total. Si bien, y es cierto, Latinoamérica no es un actor relevante en este escenario, donde se desarrollan las principales tensiones geopolíticas vinculadas a este conflicto, a excepción de Nicaragua, Cuba y Venezuela, Moscú no tiene en la región la influencia que históricamente ha tenido Estados Unidos y ahora la República Popular China. Obviamente, como al resto del mundo, esta nueva situación global impacta a América Latina y al Caribe. Y les explico por qué. Porque tienen repercusiones económicas. Los precios de todas aquellas materias primas, de las cuales Rusia y Ucrania son importantes productores, se han disparado, en particular el petróleo y el gas. Pero también hay que sumar metales y alimentos. Y todos los países importadores de estos insumos se ven y se van a ver fuertemente afectados. En este contexto mundial de inflación en alza, con una fuerte subida en los precios y muy particularmente en los transportes, la electricidad, en fin, y también en los alimentos. Nosotros lo estamos viviendo y encima estamos saliendo recién, todavía no concluyó, de la pandemia, que ha tenido también sus consecuencias de carácter económico. Y estamos viendo protestas, obviamente populares, en diferentes países de Latinoamérica en función de este alza del costo de vida. Pero fíjense que inversamente a lo que uno podría pensar, los estados exportadores de hidrocarburos, de minerales o cereales, como es Venezuela, que acaba de tener una reunión con Estados Unidos, escuchen, Venezuela para exportarle petróleo a Estados Unidos, como Chile, Perú, Bolivia, nuestro país, Argentina o Brasil, se van a ver beneficiados de la importante subida actual de precios, porque van a exportar esos insumos. Esto obviamente es delicado porque esto afecta a nuestros productores nacionales.
a la vez que las nuevas sanciones impuestas a Moscú y el cierre del espacio aéreo en todo el Atlántico Norte a los aviones rusos va a afectar en particular a los países que viven del turismo, fundamentalmente los del Caribe. Estamos hablando de Cuba y República Dominicana. Entonces, un poco con esto le quiero responder. Una guerra que se produce tan lejos, ¿no? Tan lejos geográficamente, ¿qué implicancias tiene en nuestros países? Sí, mucha, toda. El mundo está interconectado. De alguna manera le respondo a aquel señor que me llevó, tenía que tomar un taxi ese día, que por cierto están muy caros, y me hizo este comentario. ¿Pero qué tiene que ver? Asocian el alza de los precios con esta guerra. Si está lejísimo, ¿qué tenemos que ver nosotros con Rusia y con Ucrania? Sí, todo tiene que ver con todo. Bueno, vamos a dar comienzo a Clave China, como siempre, con un lindo tema musical. Después, lo más importante de la semana que se haya producido informativamente en China. Y tenemos también, les quiero adelantar, la visita de Thelma Luzani, una gran periodista internacional que acaba de publicar sus crónicas cuando estuvo en Moscú y en Kiev hace unos años atrás. Justamente esto coincidió con la caída del muro. Así que la trajimos para que nos cuente esas crónicas de aquella época y las crónicas de guerra que hoy se están dando en este siglo y que eran inesperadas, como la guerra Rusia-Ucrania. Así que, Silvana, escuchamos el tema que nos propones. Clave China. Y ahora sigue la voz de Enrique Gon, del grupo de medios de China, China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático, y así lo presentamos. China en clave de noticias, los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon, bienvenidos a China en clave de noticias. Yang Jiechi, alto funcionario del gobierno chino, subrayó durante su reunión en Roma con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan,
la importancia de aplicar los 3 principios del presidente chino Xi Jinping para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos. Yang ha hecho hincapié en la importancia de implementar el consenso alcanzado entre Xi Jinping y Biden. Ha destacado los 3 principios de Xi Jinping para el desarrollo de las relaciones bilaterales chino-estadounidenses: respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa. Asimismo, indicó que la cuestión de Taiwán atañe a la soberanía e integridad territorial de China y reiteró que el principio de una sola China es la base política para las relaciones entre China y Estados Unidos. Y por su parte, la Casa Blanca asegura que las conversaciones entre Yang Jiechi y Jake Sullivan pone de relieve a la importancia de mantener líneas abiertas de comunicación bilateral. El Ministerio de Comercio de China asegura que el país se opone firmemente al ataque a las compañías de telecomunicación chinas por parte de Estados Unidos. Al mismo tiempo, urge a que Estados Unidos abandone la represión irrazonable contra las empresas chinas. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, afirmó el 15 de marzo que el G20 no es una plataforma para discutir cuestiones de seguridad política como Ucrania. Estas declaraciones se producen después de que un funcionario indonesio anunciara que su país no tiene intención de incluir la crisis ucraniana en la agenda de la cumbre de Bali de G20 el próximo mes de noviembre. China ha actualizado sus protocolos de diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Esta es la 9ª edición del reglamento desde que se publicó por primera vez en enero de 2020. Según el nuevo plan, los pacientes con síntomas leves ya no serían ingresados en los hospitales, sino que serán tratados en centros de cuarentena centralizados. Los mercados de valores chinos registraron repuntes el 16 de marzo después de que el gobierno se comprometiese a implementar medidas y políticas de apoyo para los mercados de capital. Esto se consideró como un respiro tras pérdidas de miles de millones de dólares en las últimas 2 sesiones bursátiles, en medio de las reacciones a los confinamientos por COVID-19 y a los riesgos geopolíticos. Miembros de la tripulación a bordo de la Estación Espacial Tiangong de China transmitirán en vivo su segunda clase pública sobre ciencia y espacio en el futuro cercano, anunció el martes 15 de marzo la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China. Los astronautas transmitirán más enseñanzas a los jóvenes estudiantes en la Tierra y el contenido se basará en parte en las solicitudes y sugerencias del público. Así son las noticias más importantes e interesantes de China durante la semana pasada. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Clave China. 迷雾中忽现忽散，陌生又熟悉的声音，那声音扑朔迷离，飘着散着笑着，让我远离，让我靠近，挥动着双手，好像在哪里。Tell me about it。如果还有另一个世界，岂不是你是另一个我？一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。嘿，我们会相见，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会相见，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！在我背后的翅膀到底什么时候才可以张开啊？
难道有风吹来的时候，这双翅膀才可以展开吗？当我闭上眼睛，当我用力呼吸，不从自己影子里去逃避，每日彷徨在那悲伤中更不必。Yeah， 一步一步向你靠近，前方荆棘密布大地，伸出双手，前方有我在这里。嘿，我们会向前，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会向前，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！嘿，我们会向前，不要去想念。I know， 我就是你的未来。I know， 你就是我的过去。我们会向前，忘记了想念。I know， 我会守护着你。I know， 永远不离不弃。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！En coincidencia con los 30 años de la caída y el desmembramiento de la Unión Soviética, nos encontramos con las crónicas de la periodista y escritora Thelma Lusani, que redactó desde Moscú y Kiev entre 1991 y 1993 y que reúne relatos que nos llevan a historias y diálogos cotidianos de aquel momento. Se agregan en estas crónicas conversaciones recientes con Oleg Barabanov, con Atilio Borón, con Alicia Castro y Vijay Prasad. Esto fue publicado por Batalla de Ideas y el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Crónicas del fin de una era. Una obra que fue una de las grandes novedades editoriales de fines del 2021 y comienzos del 2022. Thelma es periodista y escritora especializada en política internacional. Trabajó en Tiempo Argentino, Clarín, Radio Nacional, Visión 7, en la TV pública, en el programa radial Voces del Mundo de la agencia de noticias Sputnik. Hola Thelma, un gusto enorme hablar contigo telefónicamente y hacerlo además en un momento tan particular. Me refiero a la guerra entre Ucrania y Rusia. Primero quiero que me cuentes un poco más de tus crónicas y en particular que rescates algunas de las historias mínimas que registraste en tu libro como uno de los tantos paradigmáticos casos que dan cuenta de cómo vivía la población soviética ese momento. Bueno, Lidia, gracias. El placer es mío de estar en un programa como Clave China, un programa completo, riguroso, diverso y de gran calidad realmente. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Sí, efectivamente, lo que me pasó al contar otra vez las crónicas de hace 30 años fue, por un lado, rememorar aquel momento tan difícil para el pueblo ruso, para el pueblo ucraniano, para todos los pueblos que conformaban la Unión Soviética. Y por otro lado, la actualidad, ¿no? La actualidad de una situación en la que hoy parece emerger nuevamente algunos de aquellos conflictos. La gente estaba muy azorada con todo lo que estaba pasando. Si bien realmente yo te tengo que decir que la mayoría quería un cambio, tenían una idea bastante idealista y utópica de lo que era el capitalismo. Ellos se imaginaban el capitalismo al estilo alemán, y que todos iban a vivir como las clases altas o las clases medias altas de Alemania. Y yo les comentaba entonces que yo venía de un país capitalista, de la Argentina, donde, bueno, no era tan así. El capitalismo es muy brutal, genera mucha injusticia, muchas diferencias, y ellos me miraban un poco de una manera un poco, si querés, escéptica. Lo que
pasó además fue que pasaron de tener un sistema con un Estado que ocupaba el espectro a un neoliberalismo brutal, como fue el de Boris Yeltsin, ¿no? Entonces, obviamente, no estaban tampoco, creo yo, culturalmente preparados para ese cambio. Bueno, entonces yo lo que veía era, como sucedió con nosotros, o como cualquier país que entró en el neoliberalismo, en la economía de mercado de forma brutal, hubo una inflación tremenda. Ellos no entendían dispararse de los precios. Claro, empezó a haber mercadería, que en el último momento de la Unión Soviética había escasez efectivamente de mercadería por una situación de crisis enorme. Ahora empezaba a aparecer la mercadería de todos los lugares del mundo, de Europa occidental, de Estados Unidos, de Turquía, pero resulta que no la podían comprar porque era tal el nivel de caída del rublo que no había bolsillo que aguantara. La gente antes había podido ahorrar, entonces habían ahorrado obviamente en rublos y veían que los ahorros de toda la vida se convertían en centavos para poder comprar los bienes que fueran, ya sean alimentos o cosméticos o juguetes o lo que fuere. Entonces es un cambio muy brutal que yo creo que el pueblo ruso, con su gran dignidad, con su gran también capacidad de aguante, te diría, de sufrimiento, de templanza, lo pudo superar. Bueno, esos son algunos de las anécdotas e historias que aparecen en mi libro de la vida cotidiana, el tema de la religión, el tema de los militares, el tema de la juventud. Cubrí algunas elecciones, cómo entran en el juego político de la llamada democracia occidental. En fin, son muchas las anécdotas. Ahora bien, mientras se caía el muro, algunos consideraron que era el fin del socialismo. Sin embargo, en forma casi paralela aparece Hugo Chávez en Venezuela, persiste la idea de defensa de la revolución por parte de Cuba hasta el día de hoy, y aunque con diferentes matrices ideológicos, Correa en Ecuador, Lula en Brasil y Dilma Rousseff, Evo Morales también. En fin, Latinoamérica dio una respuesta política distinta en aquel momento. Recordemos el no al ALCA y, claro, el contexto internacional era otro. Sí, muy interesante lo del fin del socialismo, porque volviendo a tu programa y volviendo a la realidad de hoy, fíjate China, ¿no? Lo que es manteniendo un gobierno de un solo partido, manteniendo una cantidad de características vinculadas con el socialismo, podemos decir que efectivamente no ha muerto este sistema, si bien se ha ido transformando. Y lo que pasó en América Latina fue fundamentalmente eso, no el socialismo de Chávez o la revolución ciudadana de Correa en Ecuador, o incluso los gobiernos de Lula, como vos bien señalás, de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina. Bueno, Evo Morales extraordinario, realmente una revolución vinculada con los pueblos originarios extraordinaria. O sea, cada uno de los gobiernos de América Latina fueron agregando componentes propios e históricos a un cambio de modelo, a un sistema donde el ser humano estuviera en el centro y fuera un mundo mejor. Nosotros creo que en ese momento, estamos hablando de 1999 en el caso de Hugo Chávez, 2003 en el caso de Lula y de Néstor Kirchner, y así sucesivamente el resto de los modelos de Evo, de Correa, de incluso Fernando Lugo en Paraguay. Esto sucedió en un momento muy especial también a nivel global. Estados Unidos como potencia única, porque justamente con la caída de la Unión Soviética había quedado como única potencia global, empieza a expandirse en las zonas que antes eran
de influencia soviética. Hace guerra en Irak, empieza con, por supuesto, en la ex Yugoslavia, invasión a Afganistán. Y esto, de alguna manera, también creo que este impulso hegemónico brutal que ha tenido Estados Unidos en ese fin de siglo y principio del siglo XXI ayudó a que nosotros pudiéramos desarrollarnos. En una palabra, Estados Unidos estaba muy abocado a expandirse en otras zonas del mundo, seguro de que esta zona estaba bajo dominio total, y ese momento histórico posibilitó que nosotros creciéramos como países más soberanos y más autónomos. Por supuesto, también la coincidencia o no coincidencia, no lo sabremos hasta estudiar un poco más de historia, de estos grandes líderes, ¿no? De estos grandes líderes latinoamericanos y esta permanente insurrección en nuestra región. La verdad que si uno se pone a mirar la historia de América Latina desde que llegaron los españoles hace ya 500 años, vemos que hay permanentes insurrecciones, permanentes deseos de ser soberanos, ¿no? Superada esta etapa, y que en el presente hay un pequeño e incipiente regreso a gobiernos, denominémoslo progresistas, la postulación de Lula, Boric en Chile, que acaba de asumir, ahora habrá elecciones en Colombia y Uruguay, por lo menos en Colombia las primarias. ¿Crees que es posible en un contexto internacional tan distinto contar con el regreso de un horizonte más liberador, a pesar del peso de la deuda externa en Latinoamérica y en particular la de Argentina? ¿O ahora el progresismo estaría condenado, Thelma, no sé qué visión tenés, solo a combatir a las derechas? Bueno, acá me viene a la cabeza el pensamiento de ese extraordinario intelectual y que fue vicepresidente de Bolivia justamente, Álvaro García Linera, cuando estudia esta situación de los distintos ciclos de nuestra región, y él distingue, ¿no?, los progresismos de la primera parte, digamos, de 1999 al 2015, y los enfrenta, los analiza en relación a este nuevo ciclo de progresista. También a los rearmados de la derecha, y él analiza que ni uno ni otro logran imponerse ni proyectar poder a mediano o largo plazo. Y esta situación me parece que es la que estamos atravesando, una situación de inestabilidad en ese sentido y de cambios, ¿no? De cambios muy dinámicos. Yo creo que vos preguntabas por un horizonte más liberador. Yo creo que ese es el objetivo, y pienso siempre que va a ser el logro, y no lo veo como solamente como una utopía o un deseo. Por supuesto están situaciones coyunturales, como vos bien lo nombrás, la deuda hecha para la dominación de nuestros pueblos, de nuestros países, pero creo que el horizonte va a ser finalmente una región más soberana y más autónoma. El contexto internacional sin duda va a transformar todo, y estamos viviendo hoy una situación donde la correlación de fuerzas evidentemente está demostrándose diferente a la anterior. Hay un ocaso evidente del hegemón norteamericano, hay una emergencia evidente de la potencia china, también de la potencia de Rusia. Veremos qué termina sucediendo con este conflicto entre la OTAN, Ucrania, Rusia. Es un poco pronto para decir, pero sí está claro que estamos ya transitando un nuevo orden internacional. Yo creo siempre que como somos contemporáneos no nos damos cuenta de los caminos, no podemos darnos cuenta de lo que nos está pasando, como nos pasa en la vida particular. Después que han pasado los sucesos y reflexionamos, nos damos cuenta cuáles son la situación. Pero que ya estamos en un mundo diferente, eso no me cabe la menor duda. Bueno, Thelma, acá el operador me está indicando que debemos ir a la pauta comercial. Así que seguimos contigo en un ratito. Clave China,
una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, estamos de regreso de la pauta comercial para quienes recién se enganchan con el programa. Estamos en diálogo telefónico con Thelma Lusani, una gran periodista internacional, autora de Crónicas del fin de una era, escritas desde Moscú y Kiev. Thelma, ¿cuál es para vos el rol que está cumpliendo China hoy en el mundo? ¿Vamos camino a un mundo donde las políticas serán multilaterales desde una perspectiva económica y multipolares en el sentido de construcción de nuevas hegemonías políticas con alcance global? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente creo que vamos a un mundo multipolar y desde ya, como vos decís, multilateral a nivel del comercio y del intercambio económico, pero sin duda a un mundo multipolar donde China va a tener un papel primordial, ¿no? Yo recuerdo estos días, Wang Yi, el canciller, habló justamente o propuso sobre una gobernanza mundial en la era post-COVID, lo denominó la hora de Asia, y habla en relación a la concepción muy distinto a lo que estamos acostumbrados con el hegemón norteamericano, ¿no? Y el capitalismo. Habla de una construcción basada en la asociación, ¿no? Subraya que homogeneizar, la democracia como hace Estados Unidos, o sea que la democracia tiene que ser idéntica a Estados Unidos en todo el mundo, es en realidad no democrático, que la supremacía no es la esencia de la democracia, sino el desastre de la democracia. Estoy citándolo casi textualmente, ¿no? Entonces, esta nueva concepción de un orden mundial distinto me parece que ya está en marcha. Y creo que la reunión del 4 de febrero entre Xi Jinping y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, fue en ese sentido crucial. Sacaron una declaración conjunta sobre el nuevo orden mundial, justamente, donde aparecen estos nuevos valores, ¿no? Esto, creo yo, ya no tiene marcha atrás, obviamente. En cuanto a la ruta de la seda, bueno, es algo realmente extraordinario por su magnitud, por lo que implica de desarrollo y pujanza, por el proyecto en sí y, por suerte, su alcance a América Latina. Y finalmente quiero destacar la nueva lideranza y la patente lideranza de China en estas últimas semanas, te diría, en cuanto a proponerse justamente esto, ¿no? Un cambio de modelo mundial, global, y también tomando la iniciativa, por ejemplo, con dos aliados muy importantes de Estados Unidos, como son Alemania y Francia, para lograr una mediación en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Es decir, vamos viendo distintas iniciativas de China como líder mundial. Y de hecho también algo que viene cambiando en el estilo chino tradicional al que estábamos acostumbrados en cuanto a sus relaciones exteriores, que siempre habían sido de perfil bajo. Hoy vemos que hay un Ministerio de Asuntos Exteriores que pone sus puntos con respecto a Estados Unidos. Por ejemplo, que va a dar esto textual, respuesta firme y contundente, cierro comillas, si Estados Unidos le impone sanciones por su postura respecto a Rusia y al operativo en Ucrania. Entonces vemos estos cambios que sin duda hablan de un rol de China muy, muy importante en este siglo XXI y tal vez por varios siglos. Thelma, ¿querés agregar algo más? Te regalo unos minutos para cerrar esta entrevista. Bueno, Lidia, gracias. No, soy yo la agradecida. No, simplemente
nada, un mensaje de paz, ¿no? Porque más allá de que uno pueda entender estas situaciones geopolíticas, estas tensiones entre las potencias, la verdad es que como siempre, los que sufren son los pueblos. Así que un deseo de que pronto este escenario bélico se acabe, que haya una mediación razonable, que la OTAN deje de amenazar, ojalá que se disuelva, y que este nuevo orden global sea para un mundo más justo, más igualitario, y en donde podamos ser un poquito más felices, ¿no? Bueno, un beso grande, Lidia, y te agradezco enormemente esta entrevista. Al contrario, Clave China, te agradece, Telma, tu presencia, y realmente hemos disfrutado de este diálogo que ha sido telefónico, y bueno, aspiramos a tenerte en el piso una próxima vez y hacer un seguimiento de la evolución de este mundo tan, pero tan complicado. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, Telma. Clave China. 个人孤单单的下午，当风吹得每棵树都想跳舞。记得昨天你穿蓝色衣服，你说对爱太专注容易孤独，这句话什么意思？我不清楚。我爱上了云，爱上你，多么希望像你自由来去。原来星期天容易思念，反复看部电影，一遍一遍孤独地流着眼泪，回忆太美。爱多美丽，充满香气，只是在心里它总是酸溜溜的。我不懂我自己，越来越像lemon tree。我一天一天更爱你，不管爱会苦苦的，还蓝蓝的天气，我的爱是 lemon tree。哒哒哒哒哒滴哒哒，哒哒哒哒哒滴哒哒，哒滴滴哒。我爱上了云，爱上你，多么希望像你自由来去。原来星期天容易思念，反复看部电影，一遍一遍孤独地流着眼泪，回忆太美。Isolation 想住进你心里 ，Isolation 期待下雨，一棵 lemon tree， 你总是望着蓝蓝海面。说着流浪过的梦容易实现，这句话什么意思？我不清楚。爱多美丽，充满香气，只是在心里它总是酸溜溜的。我不懂我自己，越来越像 lemon tree。我一天一天更爱你，我不管爱会苦苦的。还蓝蓝的天气，我的爱是 lemon tree。哦，不管，我一天一天更爱你。我不管爱会苦苦的。还蓝蓝的天气，还蓝蓝的天气，还蓝蓝的天气，我的爱是 lemon tree。Como si se tratase de una obra literaria, la historia de este librero argentino, nacido en la provincia de Córdoba, parece sacada de la trama de un libro de ficción. ¿Qué tan probable es que un occidental se instale en China para construir una cadena de librerías, una agencia literaria y una editorial, y lo haga exitosamente? Parece un plan muy ambicioso, ¿no? Pero no imposible. Por lo menos así lo demostró Guillermo Bravo, un joven de 39 años, como fundador y director del grupo Mil Gotas, cuya experiencia de vida
excede los parámetros de la normalidad, digámoslo así, y nos lleva a apreciarla en modo literario, como si fuera un cuento. Gracias a Radio Internacional China de Habla Hispana, podemos conocer esta hermosa historia. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa especial de Letras Oídas con motivo del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Soy Alfonso Bandai. Durante 50 años, los pueblos de los dos países han construido un sólido puente de amistad. A través de los intercambios entre personas, ambas naciones, aunque físicamente distantes, se conocen y tienen cada vez más afinidad. En el programa de hoy, invitamos al señor Guillermo Bravo, escritor argentino y fundador de la revista literaria Arba y de la editorial de Cueve. En 2016, Bravo fundó también la librería y editorial Mil Gotas, la primera librería en español en China. Hola Guillermo, bienvenido a nuestro programa. Cuéntenos acerca de su relación con China. Bueno, mi relación con China empezó desde cuando era niño. Ya me interesaba mucho las películas sobre China y cosas así que me parecían lejanas y me parecían muy raras. Después, cuando me fui a vivir a Francia, me quedó el interés de ir a un lugar un poco más diferente, que me parecía de Francia con lo diferente que es de Argentina, no era tan diferente comparado, ¿no?, con un lugar como podía ser China. Entonces, ahí vine en 2008 y me quedé 4 meses, justo en los meses antes de las Olimpiadas, hasta las Olimpiadas también, y estuvo muy lindo, me sorprendió muchísimo el país, me dio muchas ganas de venir a vivir aquí y conocer más. Ya estaba estudiando chino y después empecé a venir. En 2009 vine un mes porque allí yo trabajaba en la universidad, entonces tenía un mes de vacaciones en julio, entonces vine un mes en julio en 2009, 2010, 2011, o sea, cada año, hasta que en 2012 me propusieron aplicar para la universidad y ahí apliqué, sí, y bueno, me tomaron para el puesto de profesor en la Universidad Capital de Pekín. Desde entonces estoy aquí y es un país que me encanta. Mi primera idea era quedarme solamente un año y volver a París, y después me gustó tanto que me quedé hace ya casi 10 años y tengo esa relación de cariño por China, por la gente, por la cultura. Siempre estoy leyendo algo de China. Bueno, acá tengo, por ejemplo, de Confucio, o acá Jinping Mei, o es una poeta que se llama Xiao Xiao. Siempre tengo leyendo cosas de China, ¿no? Siempre leo algo de China y algo de lo que yo quiera, ¿no? Y esa es mi relación de China, una relación de interés y cariño. China y Argentina se encuentran a 20.000 kilómetros, bastante distantes. El tema de nuestro programa de la distancia, ¿qué significado tiene para usted esta palabra? Ahora se me pregunta sobre el tema de qué significa la distancia, ¿sí? ¿Qué significa la distancia? Bueno, la verdad que lo tendría que haber pensado antes. Es un tema, creo que filosóficamente muy profundo, muy difícil para explicar así en lo que pienso. Lo que sí me doy cuenta es que con todo el tema de la pandemia y todo eso, la relación con la distancia ha cambiado mucho. Ahora no se puede viajar. Todo eso hace que se hayan cambiado las distancias y nuestra relación con la distancia. En mi caso por primera vez siento la distancia ahora que no se puede salir,
Antes yo sabía que vivía lejos de Argentina, pero con la idea de que uno podía tomar un avión y estar ahí en un día, era relativamente fácil. Y ahora que no se puede viajar, la distancia es real, porque realmente la distancia es lo que aísla, ¿no? Por favor, comparta con nosotros una descripción de la distancia en la literatura china. Y con respecto a qué es la distancia en la literatura china, me parece que es muy fuerte la idea de distancia en literatura china. A mí, como a la gran mayoría, lo que más me gusta de la literatura china es la literatura clásica, o lo que más conocemos, ¿no? De la dinastía Tang o de Li Pai, todo eso. Y creo que ahí se juega mucho con la melancolía, con la distancia, con el espacio. Yo creo que hay una y que es muy diferente de la literatura que yo más conozco, que es la literatura argentina. No hay en la Argentina esa nostalgia de esa manera, o por ejemplo la literatura gauchesca no trata la distancia de la misma manera. Entonces ahora voy a leer una pequeña cosita de un libro de resúmenes que estaba leyendo, que tiene resúmenes de todos los... Por ejemplo, este libro que me gusta tiene un poquito de Li Pei, un poquito de Du Fu, poemas de la dinastía Tang, hasta llegar a la China contemporánea. Entonces este me gustó para tenerlo. Y voy a leer uno que se llama La montaña Lu, se ha puesto en español, ¿no? Entonces dice: los incensarios despidieron humo violeta bajo el sol. Se divisaba la catarata colgada en la montaña de lejos. Se precipitó el agua volando desde una altura de 3000 chi, como si la Vía Láctea cayera del cielo. Bueno, me pareció que tenía que ver con la distancia. En realidad casi todo lo de Li Pai me parece que tiene que ver con la distancia, con esa especie de... no sé cómo decirlo, de... todo llama a la contemplación, me parece, en Li Pai. Eso es todo, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Creo que se dedica este programa a la conmemoración de las relaciones diplomáticas con Argentina, y eso me encanta. Me parece que las relaciones son cada vez más fuertes y se han ido cambiando a través de los años que yo conozco, que básicamente desde 2008 hasta ahora. Y creo que cada vez conocemos más los argentinos sobre China, los chinos sobre Argentina. A mí me parece que es lo mejor que nos puede pasar en ese sentido. El diálogo entre civilizaciones y los intercambios culturales han infundido nueva vitalidad a las relaciones entre China y Argentina, lo que ha forjado un nuevo pilar para fortalecer las relaciones entre los dos países. La comprensión, la confianza y la identidad cultural de la gente demuestran las aspiraciones y la búsqueda comunes de los dos países. La historia que contamos es solo una silueta y un fragmento de las comunicaciones y los intercambios entre las dos partes. La curiosidad por el otro, anhelo y la búsqueda de la verdad continuarán. Clave China. Nos despedimos hasta el próximo domingo, pero antes hay una cita que es ineludible. El 24 de marzo, otra vez, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Estamos a 46 años del terrorismo de Estado y se ideó una manera para que el necesario uso del barbijo en estas circunstancias durante la marcha por el Día de la Memoria, a la que convocaron tras 2 años de ausencia, no solo sea un método de prevención, sino principalmente una manifestación conmemorativa. Marchamos con barbijo y nos cuidamos con memoria. Esa es la consigna que lanzaron los organismos para encuadrar la campaña de convocatoria y cuidado frente al coronavirus, en la que eligieron encuadrar la manifestación hacia Plaza de Mayo, que tendrá lugar el próximo 24 de marzo.
Se trata de la primera vez que se realizará la marcha por el Día de la Memoria desde que la pandemia de la COVID-19 impuso restricciones en los contactos sociales. Y así surgió la nueva campaña de difusión y cuidado que acompañará la manifestación de la semana próxima. A través de un comunicado que difundieron los organismos, nos recuerdan las consignas de este día por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más son 30.000. ¿Dónde están? ¿Dónde están para seguir insistiendo en que queremos saber la verdad sobre los cuerpos de nuestros desaparecidos? Que los barbijos sirvan de bandera para llevar el mensaje de los y las 30.000. Concluye el comunicado en el que las agrupaciones históricas invitan a registrar la acción en foto o video y replicarla en redes acompañadas de las etiquetas 46 años del golpe genocida. Son 30.000 por una patria soberana. El barbijo es la imagen de este tiempo. Buscamos sumarle memoria con esta acción participativa que interpela a ir a la plaza en esta nueva realidad, como lo hicimos los años pasados con los pañuelos y los árboles. Así que están todos convocados. 给我一个